Hay en mí el sentir que hubo también en Jesús. A los santificados en Cristo Jesús, 1 Corintios 1, 2b. Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 18 de febrero, mes de santificación. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que en nuestra vida esté puesta sobre tu altar. Sacrificio vivo, santo y agradable. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En esta ocasión el tema es la cruz y la carne. Tomaré hoy mi cruz y te seguiré, Jesús. Hola, buenos días. Les invito a que meditemos juntos en esta mañana con el tema la cruz y la carne. La cruz y la carne. Hace 15 días nuestro tema fue la cruz y el mundo, y hace 8 días la cruz y el diablo. Vamos a estar muy atentos. Este enemigo que vamos a considerar hoy es muy particular, muy distinto a los dos anteriores. Tiene sus cuestiones particulares que debemos conocer bien. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por esta nueva oportunidad que nos das. Estamos delante de ti, nuestro corazón abierto, dispuesto para recibir tu palabra. Enséñanos, impártenos tu vida, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dígale a la persona que está ahí a su lado, por favor, dígale: yo vine a escuchar la palabra. Eso. Si puedes, me acompañas en Efesios capítulo 2. Consideremos los versos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Dice Efesios 2, 1 al 3: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos 3 versículos muestran 3 enemigos que nos tenían bajo muerte. En el verso 2 se menciona al mundo y a Satanás, y en el verso 3 se menciona la carne. Tiene una característica bien distinta la carne respecto a los otros 2. En cuanto al primer enemigo que vimos, que fue el mundo, entonces una manera muy práctica que podemos hacer cada día es huir, salir del mundo, salir del sistema mundano, salir, no dejarnos arrastrar, sino salirnos. Y para el enemigo que vimos hace 8 días, el Señor nos dio autoridad, y si tenemos opresión, entonces se echa fuera el demonio. En el primero nosotros nos salimos, en el segundo se sale el enemigo. Pero con este enemigo llamado carne no funciona ninguna de las dos cosas. Tú no te puedes ir de tu carne.
tampoco puedes sacar tu carne. Hace muchísimos años hubo una controversia por un libro que algún hermano leyó y nos compartió, en el sentido que la carne quedaba completamente anulada en el momento de recibir a Cristo. Y se necesita una fe extraordinaria para creer semejante disparate, porque la práctica nos muestra otra cosa. La vida cotidiana nos muestra que tenemos una lucha. Y entonces, si la carne desaparece cuando la persona recibe a Cristo, entonces quiere decir que esa persona que está luchando con la carne no tiene a Cristo, lo cual no es así. Así que debemos mirar lo que dice la palabra sobre este enemigo, y así como para los dos anteriores, la provisión de la cruz de Cristo es la solución para manifestar la victoria sobre la carne. Acompáñame por favor a Juan capítulo 3, versos 5 y 6. Una escritura que fue parte de la meditación con los jóvenes la noche anterior. Juan capítulo 3, versos 5 al 6 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a considerar estos dos versículos y de una vez el contexto de esos dos versículos. Es una conversación que el Señor Jesús tiene con un hombre llamado, ¿recuerdan el nombre? Nicodemo. Y él le declara esas varias cosas, pero a la altura de los versos 5 y 6 le dice a él: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo era un hombre muy bueno. Anoche estuvimos mirando varias cualidades que él tenía. Era una persona muy buena, de muy buena conducta, era intachable, era incluso una persona muy destacada dentro de todo el pueblo. De hecho, era maestro de Biblia, conocía mucha Biblia. No todo lo que nosotros tenemos ahorita, nosotros tenemos una gran ventaja, y es que tenemos también el Nuevo Testamento, pero ellos tenían el Antiguo Testamento, y en eso él era un doctor. Él estudiaba y enseñaba la Biblia, también la ponía en práctica, era muy buena persona. Podemos pensar que las personas que son criminales necesitan a Cristo, y es acertado, pero no solamente las que son criminales, las personas buenas necesitan a Cristo. Nicodemo era una persona buena, muy buena, ejemplar, servía a los demás. Incluso tenía una sensibilidad por las cosas de Dios. Lo vemos en el hecho que fue a buscar a Jesús y lo trata con respeto. Sin embargo, el Señor le da esta declaración en el verso 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por muy buena persona que era, por muy buena reputación, por muy sensible que fuera a las cosas de Dios, si él no nace, como dice el versículo 5, no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y el reino de Dios no es el cielo, como la religión dice, insiste la religión en decir. Y tú que estás acá, yo creo que ya sabes que no se trata de eso. Las personas que vean esta prédica en el canal de YouTube, aprovecho para decirles: miremos la palabra de Dios como es. El reino de Dios no es el cielo. El reino de Dios es más fácil de entenderlo como lo dice la Biblia. Reino es un gobierno, es la manifestación de la autoridad de Dios. Una persona no puede entrar en esa atmósfera, en ese ambiente del gobierno de Dios, si no nace de agua y del Espíritu. Ese Espíritu es con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Agua y Espíritu. El agua es importante para poner fin a lo que tenía la persona, poner fin a la vieja creación, y el Espíritu es esencial porque da origen a la nueva creación. Agua
de muerte, agua de bautismo, como lo explica el apóstol Pablo más detalladamente. El agua es de muerte para poner fin a lo anterior, y espíritu es para dar nueva vida. Por eso es necesario nacer de agua y del espíritu. El nuevo nacimiento no solamente es por el espíritu, se requiere agua. De hecho, primero agua que espíritu. Primero es la muerte. Y la muerte que se considera aquí en el capítulo 3 precisamente es la muerte de cruz. Un poco más adelante, en los versos 14 en adelante, se ve que es la muerte de cruz. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la que permite que nosotros podamos tener un fin a nuestra vieja creación y poder tener inicio a una nueva creación con el Espíritu de Dios. Dice el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo era una persona muy buena. Sin embargo, él había nacido del Espíritu a la altura del versículo número 6. No. Según la declaración del verso 6, en los términos de las palabras del verso 6, ¿qué era Nicodemo? Según lo que dice el verso 6, ¿qué era Nicodemo? Carne. Él había nacido de la carne, sí, ya tenía su nacimiento natural, así como todos los seres humanos. ¿Y cuál es el problema entonces de la carne? ¿Cómo así que nació carne? Por ahí tenemos nosotros el privilegio de que nos acompaña en esta mañana nuestra hermana Emma. ¿Ustedes conocen a la hermana Emma? ¿No? Allá está atrás la hermana Emma, creo que está terminando de desayunar. Ella es una bebita que tiene muy poquitos meses, y allí donde la ven tan tierna, tiene un problema con la carne, así como todos los seres humanos. En el contexto del capítulo 3, el Señor tiene una charla con Nicodemo, y en esa charla se puede aprender muchas cosas. Una de ellas es que el Señor fue a la cruz no solamente como Hijo de Dios, sino como Hijo del hombre, Dios encarnado, para que en la carne de Él poder juzgar todo lo viejo, poder poner fin a todo lo viejo. Era necesario que Él se encarnara para eso. No solamente para tener la capacidad de morir, sino Él como representante de la humanidad, poder poner fin a la vieja creación. Nicodemo, por muy buena persona que era carne. A veces pensamos que cuando hablamos de carne estamos hablando de adulterio, de fornicación, de homicidios, y sí, todo eso es carne. Pero carne también es portarse muy bien como Nicodemo, siendo una persona ejemplar como Nicodemo, una persona importante como Nicodemo, servicial como Nicodemo, intachable de conducta como Nicodemo, pero carne, según el verso 6. No pensemos que la carne solamente son las cosas feas, bochornosas. De hecho, esas cosas feas y bochornosas son menos peligrosas, porque son bochornosas. Entonces, si no te da asco, por lo menos te da miedo. En cambio, las cosas buenas ni te dan asco, ni te dan miedo. Entonces las preservamos como si fueran del espíritu, cuando son de la carne. Y esas cosas de la carne, así sean buenas, así no sean feas y bochornosas, estorban. Y son un enemigo. Si el Señor lo permite, el tema del próximo domingo vamos a ver cómo el diablo usó la misma ley, parte de la misma palabra de Dios, para hacer tropezar a la humanidad y hacerlo regresar al pecado. Es una locura. Así que tenemos una fragilidad con las cosas buenas. Cuando tenemos cosas buenas nos cuesta soltarlas. A veces nos cuesta soltar las malas, ahora las buenas. Carne entonces no solamente son cosas feas, carne es todo lo que no proviene del Espíritu. Mire que el verso 6 es muy claro. ¿Usted quiere saber qué es carne? Mire, dice el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu,
Entonces hay algo en tu vida, cualquier cosa, lo que sea en tu vida, tu profesión, tu anhelo, tu hobby, la persona que amas, ese sentimiento, el trabajo que te gusta, el deporte, cualquier cosa, ¿proviene de Dios? No. ¿Qué es? Carne. Y sabes, como nos enseñó Joyce Meyer, una predicadora hace muchísimos años, el Señor no bendice la carne. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, carne se queda. Eso tiene que llegar a un fin, para eso es el agua. Eso tiene que llegar a un fin, y cuando llega a un fin, está listo para tener una nueva vida. Para eso es el Espíritu. Debemos nacer de agua y de Espíritu, poner fin a lo viejo. No, hay cosas muy buenas que tenemos, pero que al fin y al cabo son carne. ¿Cómo nos cuesta soltar esas cosas? Y nos van a hacer un daño terrible, nos llevan a la muerte. Debemos ir a la cruz con esas cosas, y de eso se trata nuestro tema en esta mañana. Acompáñame por favor a Corintios capítulo 15, versículo 45. Primera a Corintios capítulo 15, verso 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Postrer Adán, o sea, último Adán. Hay un primer Adán y hay un postrer Adán. Ese postrer Adán es el Señor Jesús. ¿Por qué se llama postrer Adán? Porque pone fin al primer Adán. El Señor Jesús pone fin a la vieja creación. Insisto en esto porque esa es la base para que nosotros hoy en día podamos manifestar la victoria sobre la carne. El Señor puso fin a la vieja creación. También quiero que miremos en Colosenses capítulo 1, verso 18. Dice Colosenses 1, verso 18, hablando del Señor Jesús, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El Señor Jesús, dice, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Luego, en paralelo, quiero que usted note esa estructura, es algo gramatical. El Señor utiliza la gramática para darnos a entender cosas espirituales. Para eso la palabra escrita nos ayuda a entender cosas espirituales, cosas que el Señor nos quiere revelar. Y en paralelo a, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, está Él que es el principio, y también en paralelo está el primogénito de entre los muertos. Que sea la cabeza de la iglesia equivale a que sea el primogénito de ¿qué? Entre los muertos. Y eso parece raro, ¿cómo así primogénito entre los muertos? Al fin, ¿qué? ¿Cabeza de la iglesia o primogénito entre los muertos? Son equivalentes. ¿Y por qué? Porque ya lo vimos en Juan capítulo 3, se necesita no solamente espíritu, se necesita primero, para el nuevo nacimiento, agua y espíritu, agua para poner fin. Por eso nosotros tenemos la nueva vida en resurrección. Hemos pasado por una muerte. Y el primogénito de esos muertos es el Señor Jesús. Él es la cabeza. Él muere y nosotros morimos juntamente con Él. Él es el primogénito de entre los muertos. Para que haya una nueva vida, se requiere la muerte a lo viejo. Esto también es la base. ¿Para qué nos sirve esa base que sucedió hace más de 2000 años? Para cosas como lo que nos dice el mismo apóstol en esta misma carta, en el capítulo 3, versos 5 y 7. Colosenses 3, versos 5 y 7, al 7 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí ya viene la aplicación. ¿Quién tiene que hacer morir lo terrenal en nosotros? ¿Eso es tarea de Dios o es tarea de nosotros? Nosotros tenemos que procurarlo. Pero tenemos una base. ¿Cuál base? La base que
el Señor nos da en la cruz del Calvario. La obra de Cristo en la cruz, poniéndole fin a la vieja creación, es la base para que hoy en día nosotros podamos aspirar a hacer morir, como dice el verso 5, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. El apóstol Pablo está diciendo estas palabras a creyentes, a iglesia, a convertidos. ¿Cómo vivían esos convertidos antes? Según el verso 7, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Andar en otro tiempo, ¿en qué cosas? En lo terrenal, en fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En todas esas cosas, ¿qué sucede con la iglesia? Según el verso 7, anduvisteis. Ese andar que utiliza el apóstol Pablo lo utiliza en varias cartas, lo utiliza no solamente acá, lo utiliza cuando le habla a la iglesia en Roma, cuando le habla a la iglesia en Galacia, habla de un andar. Ese andar es la vida cotidiana. ¿Cómo era tu vida? No, mi vida antes era, versículo 5, todo lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones, eso era lo habitual, era lo normal, era lo habitual, era mi agenda. Estaba incorporada en mi vida, era normal para mí. Ahora, un creyente genuino puede caer en alguna o en algunas de esas cosas después de su conversión. ¿Sí o no? Claro. Tenemos muchos botones tristes, muchos botones de muestra. Nos ha pasado a todos que incurrimos en algo así. Pero caer en algo así es muy distinto a vivir de esa manera. Es distinto a tenerlo en la agenda. Es distinto a que sea el pan de cada día. Es distinto a que sea la rutina. Me pasa por una condición anormal que tengo. ¿A ustedes alguna vez les ha salido un orzuelo? ¿Sí? Imagínense usted con un orzuelo, por 30 años con un orzuelo. Eso es andar con el orzuelo. Pero que usted de un momento a otro le dio un orzuelo y le duró, por decir algo, que le duró 5 días, pues. Es distinto, ¿de acuerdo? Es distinto vivir en que eventualmente fue afectado por. Es distinto. Pero como existe esa posibilidad, por eso el apóstol con toda claridad dice en el verso 5 de Colosenses 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y él lo dice porque es posible que tengamos esas cosas, pero también lo dice porque hay una base de la cruz de Cristo que nos permite el poder de hacer morir esas cosas terrenales en nosotros. Vamos por favor ahora a Romanos capítulo 6. Y en Romanos capítulo 6 vamos a ver la fundamentación de la cruz. Romanos es llamado por el mismo apóstol que lo escribe el Evangelio de Dios. Es una carta corta, preciosa. Nosotros como iglesia hemos tenido el placer de verla en 2 ocasiones. Hemos hecho estudio de toda la carta a los romanos, en 2 ocasiones. Y seguramente que el Señor quiere que lo hagamos en otra ocasión más adelante. En el capítulo 6 hay algo muy especial que Él nos dice sobre nuestro tema de hoy, la cruz y la carne. Miremos los versos 3 al 6. Romanos 6, versos 3 al 6 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es el fundamento del poder de la cruz para vencer la carne, para manifestar la victoria cada día sobre la carne. Cuando una persona cree en Jesús como el Salvador, inmediatamente, como nos dice 1 Corintios 1:30, el Padre pone a esa persona en Cristo. Literalmente la mete en Cristo. Por eso es que dice el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, bautizados, es decir, sumergidos, metidos en Cristo Jesús? ¿Para qué nos mete el Padre en Cristo Jesús? Para que el Espíritu Santo nos aplique toda la obra de Jesús a nosotros. Y la primera obra que nos aplica el Espíritu, de toda esa obra que hizo Jesús, lo primero que nos aplica está mencionado en el verso 3, luego dice, hemos sido bautizados en su muerte, lo hace en modo de pregunta. Cuando una persona es metida en Cristo, es metida en la muerte de Cristo, es bautizada en Cristo, es bautizada en la muerte de Cristo. Cuando el Padre pone a una persona en Cristo, entonces el Espíritu Santo lo primero que hace con esa persona es aplicarle la cruz de Cristo. Pero como lo dice el versículo número 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso, para el nuevo nacimiento, ¿qué es lo que se necesitan? Dos elementos. Ya lo olvidaron. Agua y espíritu. Agua es muerte, espíritu es la nueva vida. Aquí, cuando el Señor nos mete en Cristo, el Espíritu inmediatamente nos aplica la muerte, es lo primero. ¿Qué es lo que muere y cómo muere? Lo que muere es el viejo hombre. ¿Cómo muere? Crucificado. Ese es el poder, esa es la base del poder para que hoy podamos aplicar la cruz para tener victoria sobre la carne. Nuestro viejo hombre, ese viejo hombre, ¿qué es? Es ese hombre sin Cristo. Ese hombre que vivía, como dice en Colosenses 3, antes en todo lo terrenal. Ese hombre que era un religioso, ese hombre que no solamente hacía cosas bochornosas, sino cosas muy buenas como Nicodemo, pero que no provenían de Dios, sino de su propia iniciativa, de su humanidad, y todo lo que viene propiamente de la humanidad es carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que lo que viene del Espíritu es Espíritu y lo demás es carne? Por eso se necesita ese bautismo en la muerte. ¿Qué es el bautismo en la muerte? Es la crucifixión juntamente con Cristo de ese hombre que arrastrábamos, bueno, malo, bonito, feo, como sea, pero sin la vida de Cristo, queda crucificado. Esa es la base que tenemos para hoy. ¿Eso quién lo hizo? Eso lo hizo el Señor. Nosotros no crucificamos el viejo hombre, eso lo hace el Señor. Y el verso 6 nos dice técnicamente, porque Pablo es muy técnico en su hablar, nos dice técnicamente para qué sirve esa crucifixión del viejo hombre. Dice el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado necesita un vehículo que es el cuerpo de pecado. Cuando el cuerpo de pecado es destruido, entonces el pecado se queda sin el vehículo y entonces no puede operar, no puede proceder. Ya se termina el problema del pecado. Vuelvo. El Señor, por medio del Espíritu, nos aplica la cruz de Cristo. Somos crucificados juntamente con Él. Es decir, el viejo hombre, el que no tenía a Cristo, el que vivía en todo lo terrenal, cosas buenas y malas, lo que sea, pero al fin terrenal, solamente netamente humanas, nada de Dios. Eso fue crucificado. Al ser crucificado se logra algo, que el cuerpo de pecado sea destruido.
y al ser destruido el cuerpo de pecado, se acaba el vehículo para que el pecado pueda andar. El cuerpo de pecado es un cuerpo muy dinámico. El cuerpo de pecado es un cuerpo lleno de energía, lleno de creatividad para pecar. Es el cuerpo natural que traemos desde Adán. Es un cuerpo que usted lo llaman a pecar, está ocupado pecando. Y le dice, vamos a pecar, vamos a cometer este pecado. Inmediatamente ese cuerpo es tan creativo que ya tiene unas 3 o 4 maneras para cometer esa fechoría. Es un cuerpo que está listo para pecar, un cuerpo que sirve al pecado. Por eso se llama cuerpo de pecado. Dice que ese cuerpo del pecado fue destruido al crucificar a Cristo. Es decir, al crucificar al viejo hombre juntamente con Cristo. El viejo hombre es crucificado. Entonces el cuerpo nuestro queda inservible para pecar. El cuerpo crucificado, imagínense literalmente mi cuerpo clavado en una cruz. Y ahí allá, al lado de esa llanta, a alguien se le cayó una cartera, una señora con un fajo de billetes, 2 milloncitos de pesos que me pueden servir. No son míos, pero me pueden servir. Pero estoy en la cruz, cójalos. No puedo. El cuerpo de pecado fue destruido en ese sentido. Ya no hay un vehículo para que el pecado pueda proceder. Ya quedó limitado allí. ¿De acuerdo? Eso es un hecho cumplido. Tu viejo hombre no tiene que ser crucificado. Ya fue crucificado desde que recibiste a Cristo. La pregunta del millón es, bueno, espérate un momentico, entonces ¿por qué cuando me encontré esos 2 millones de pesos me los robé? Y yo ya había recibido a Cristo. ¿Por qué forniqué si ya había recibido a Cristo? ¿Por qué eché un madrazo si ya había recibido a Cristo? ¿Por qué a veces no me aguanto mi cónyuge si ya recibí a Cristo? ¿Por qué a veces no me aguanto ni la gente de la iglesia? O sea, ¿por qué me pasan esas cosas? Entonces es porque no tengo a Cristo, porque yo no fui crucificado. Y entonces cuando pensamos eso, cuando no vemos lo que dice la palabra y creemos a nuestros ojos y a nuestros sentimientos, el diablo se aprovecha y nos engaña y nos vuelve trizas. Por eso tenemos que ir en el orden y Pablo nos ayuda, es muy estructurado. Él dice en el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Mire, si la Biblia dice eso, es porque así fue. Hecho cumplido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué todavía después de recibir a Cristo queremos hacer cosas que ofenden a Cristo? Queremos hacer cosas que ofenden a Dios. ¿Por qué nos atrae el mundo? ¿Por qué caemos en las invitaciones del diablo? ¿Y por qué resultamos haciendo cosas de la carne, propias de la carne? ¿Por qué si ya fuimos crucificados? ¿Qué es lo que sucede? Y eso es lo que nos habla el apóstol Pablo en sus cartas. Cuando Adán pecó, cuando Adán comete el primer pecado, ese pecado, o no ese pecado, sino que el pecado entra en él. Mucha atención que esta es la explicación del asunto. Antes de ese pecado, antes de Adán desobedecer a Dios, ¿cuál fue la desobediencia? Comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor le dijo, no vaya a comer de eso porque el día que coma eso va a morir. Y Satanás le engañó haciéndole creer que no iba a morir, sino que iban a tener un nivel superior como Dios. Entonces comieron y desobedecieron. Cuando desobedecen, dice en la Biblia que el pecado entró. Antes estaba afuera, ahora entró. Pero ¿qué es ese pecado que entró? No es el acto de desobediencia, sino un veneno, que es una ley que se llama ley del pecado. Y como el pecado lleva a la muerte, se llama ley de pecado y de muerte. Entra en Adán. Al entrar Adán, contamina su cuerpo. Y su cuerpo llega a ser
carne. El cuerpo llega a ser carne por la contaminación del pecado. Pero ojo, no es solamente el problema es con el cuerpo, también con el alma. Y no solamente con el alma, también con el espíritu, como lo vamos a ver, si el Señor lo permite, unos minuticos más adelante. La contaminación del pecado a nuestro cuerpo lo convierte en carne, pero esa carne afecta nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Quién tiene esa contaminación de entre los seres humanos? Absolutamente todos los seres humanos. Por eso todos los seres humanos quedan bajo condenación de muerte. Y la única esperanza para el ser humano es Cristo, que es el que pone el fin, es el que nos crucifica juntamente con Él para eliminar, para dejar inactivo el cuerpo de pecado y no seguir obedeciendo el pecado. Cristo es el que lo puede hacer. La gente piensa que cuando se le habla de Cristo le estamos condenando. No, le estamos dando la oportunidad de que cambie la situación que ya tiene. ¿Cuál es la situación que ya tiene? Está en condenación. Todas las personas sin excepción, todos los seres humanos por el pecado están bajo condenación. El único chance que tiene una persona es recibir a Cristo para ser libre de esa condenación. En Juan 3 explica el Señor que Él no vino a condenar, sino que cuando Él viene la gente ya está condenada. Él lo que viene a hacer es otra cosa, a salvarlos de la condenación. Esa es la verdad, ese es el Evangelio, esa es la palabra de Dios, esa es la salvación. Pero entonces tenemos una contaminación, tenemos nosotros a Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado, pero la carne está allí, la contaminación está allí, está contaminando nuestro cuerpo, nuestra alma y puede contaminar también nuestro espíritu, es decir, contamina todo nuestro ser. Aunque ya seamos salvos, sí. Aunque ya fuimos crucificados juntamente con Cristo, sí. ¿Qué hacer? Mirar lo que dice la palabra y no solamente aprenderlo, sino ponerlo en práctica. Un poquitico más adelante, allí en el mismo Romanos 6, los versículos 12 y 13, dicen: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Obviamente, los que tienen un nivel básico de matemáticas sabrán que los versículos 12 y 13 van después del versículo 6, ¿cierto? Y en el 6 el Señor ya nos ha dicho en la palabra que con Cristo nuestro viejo hombre fue crucificado. Sin embargo, después de eso, miren lo que dice los versos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea que puede reinar. Sí. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cómo así? ¿Una persona que tiene a Cristo puede pecar? Sí. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. En lugar de eso, ¿qué hay que hacer? Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tenemos un cuerpo, diga, tengo un cuerpo. Tenemos un cuerpo, tenemos varios miembros, tenemos ojos, tenemos, miembros de cuerpo. Antes, ¿qué hacíamos con ese cuerpo? Simplemente lo nuestro era pecar. Antes, diga antes, diga tiempo pasado, diga eso era antes. Dígale a la persona que está ahí a su lado, dígale eso era antes. Mire, uno a veces, si yo estoy en el lugar suyo y tengo respeto por la persona que está a mi lado y el predicador me pone en esas, dígale a la persona que eso era antes, y cuando la persona sabe que estoy en pecado, me voy a sentir como un hipócrita, me voy a sentir que yo prefiero quedarme callado, pero eso es lo que quiere el diablo, porque insisto, esa situación es un presente, pero no es la realidad. La realidad es que nuestro viejo hombre ya fue crucificado, y aunque tenemos unos problemas que atender, nosotros tenemos victoria. Nosotros podemos decir lo que dice la palabra de Dios. Diga,
nuevamente con toda tranquilidad, diga, eso era antes, diga. Con toda firmeza, eso era antes. No nos dejemos afectar la realidad por el diablo. Lo que nuestros ojos ven, lo que oímos, y no es que nos hagamos los tontos, sí, yo estoy pecando, pero no, eso era antes, no, eso no pasa nada. No nos estamos haciendo los locos, no vamos a ser hipócritas, pero hay una base que dice que nuestro viejo hombre ya fue crucificado y eso no lo cambia nadie. De hecho, el apóstol Pablo es consciente de eso, por eso después de decirlo del verso 6, dice lo del verso 12 y 13. Antes era normal que nosotros pecábamos, punto. Antes, diga, eso era antes. Pobre diablo, al diablo no le gusta que nosotros tengamos claro que una cosa era antes. Diga, para eso fue el agua. Diga, para eso fue la cruz de Cristo. Ahí ya se terminó, el Señor destruyó el cuerpo de pecado. Antes manteníamos en eso, antes, nuestros miembros los presentábamos para servir al pecado. Ahora tenemos que, en lugar de hacer eso, tenemos que presentar los miembros de nuestro cuerpo, ¿para qué? Versículo 13, ¿para qué? Para servir a la justicia. Por ejemplo, ahorita el hermano Robert nos preguntaba que cuántos trajeron los pies, ¿recuerdan? Usted trajo sus pies. ¿Sabe para qué trajo sus pies? Usted está presente, por favor, ha traído sus pies para presentar esos miembros de su cuerpo, sus pies, para servir a la justicia. No los dejó en la casa. A propósito, la noche de oración, muchos dejaron los pies en la casa. Los pies y el resto. El miércoles también. El sábado también. Algunos hoy. Nosotros ya no presentamos los miembros de nuestro cuerpo para pecar, pero tampoco no basta con no presentarlos. Alguna llamada en ese momento de alguien que no está aquí en vivo y queda grabado en YouTube. Hola hermano Jerónimo, ¿cómo estás? ¿Te extraño en la reunión? No, es que hoy me tocó X, Y, Z. Ok. Pero yo estoy acá juicioso en la casa, yo no estoy haciendo nada malo. Dios te bendiga. Gracias Jerónimo por el ejemplo. No basta con no presentar nuestro cuerpo para servir a la iniquidad. Hay que tomar una parte activa. ¿Cuál es la parte activa? En vez de eso, ¿ahora qué hago? Lo presento para servir a la justicia. Me conecto a la oración de los martes, por ejemplo. Procuro participar en la reunión de los miércoles, por ejemplo. Me hago el propósito de no perderme la noche de oración, por ejemplo. Vengo a esta comunión, por ejemplo. Hay una actividad de la salchipapa, del arroz generoso, de la construcción, de subir los faroles, de bajar los faroles. ¿Eso para qué es? ¿Para el pecado? No. ¿Eso es para la injusticia? No. Eso es un servicio al Señor. ¿Está bien que yo presente mi cuerpo para eso? Eso es lo que tengo que hacer. No me tengo que quedar quieto. No. Gloria a Dios, ya no estoy pecando. Ya no está pecando, ya no está fumando, ya no está adulterando, ya no se está drogando, tampoco está orando, no está adorando, no se está reuniendo, no está evangelizando, no está ayunando. No es así. Pablo nos dice de una manera muy práctica en los versos 12 y 13 lo que tenemos que hacer. Tenemos una base. ¿Cuál es la base? Nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En vez de presentar nuestro cuerpo para lo de antes, lo presentamos para lo de ahora, la vida nueva, para las cosas del Espíritu. ¿Amén? ¿Amén? ¿Me escuchó eso? Amén. Vamos al capítulo 8, por favor. Y muy adrede, algunos predicadores sufren en esos momentos cuando entre el capítulo 6 y el capítulo 8 hay un capítulo 7 que nos habla tanto de la carne, y el predicador, en vez de tocar algún versículo del 7, dice pasemos al 8. Ese predicador sufre, pero quiero decirle al predicador que esté por ahí con ese sufrimiento aquí en vivo o en el canal de YouTube, que es adrede, porque el próximo domingo tenemos que mirar el capítulo 7. Y en el capítulo 8 dice los primeros 6 versículos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme
al espíritu. Miren que aquí nos habla de carne y de espíritu. El capítulo 8, queridos hermanos, es nuestra vida práctica ahora. Diga, vida práctica. Mientras que el capítulo 6 es la base. Diga, base. En la base que tenemos a Cristo en la cruz y al viejo hombre en la cruz. Esa es la base, eso es el hecho objetivo, eso ya sucedió. Sobre esa base ahora tenemos un domingo como hoy y mañana, si el Señor lo permite, un lunes, y tenemos desde hoy una nueva semana para vivir, donde vamos a ser asediados por el mundo, por la carne, por el diablo, pero que ya sabemos cómo tener victoria con el mundo y con el diablo, ahora con la carne. ¿Qué vamos a hacer? En la vida práctica, queridos hermanos, mira el versículo número 1 de Romanos 8. Ya no es el viejo hombre y Cristo. Ahora ya hay otros dos elementos que están uno en contra del otro. ¿Cuáles son esos dos elementos? La carne y el espíritu. La carne y el espíritu. Carne y espíritu. Es en la vida práctica, es en el día a día, carne y espíritu. ¿Y la base cuál es? Viejo hombre y Cristo. Viejo hombre y Cristo la base. Vida práctica, carne y espíritu. Versículo número 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando recibimos a Cristo, viene el Espíritu Santo con una ley distinta, una ley de vida. Ahora ya tenemos dos leyes adentro. ¿Cuál? La ley de pecado, porque está ahí, lo hablamos ahorita. Ese veneno está ahí, pero también tenemos la ley de vida, la ley del Espíritu. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que escoger. Usted tiene que escoger. ¿Cuándo tiene que escoger? No, yo ya escogí, yo hace 30 años recibí a Cristo, ya, pero esa es la base. Muy bien, ya escogiste tu base, por eso es Cristo y tu viejo hombre ya resuelto, pero el día a día es carne y espíritu. Te toca escoger a diario. Literalmente, como el Señor le dijo a Pedro, a sus demás discípulos de Mateo 16, tienes que tomar diariamente tu cruz. ¿Cómo es eso? Es mirar el conflicto que hay entre carne y espíritu. Hay dos leyes. Hay una ley de pecado y una ley del espíritu. Tienes que obedecer la ley del espíritu. ¿Cómo? Aquí lo seguimos mirando. Versículo número 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esa es la manera de Pablo de decirlo en Romanos 8, lo que ya Juan nos dijo en el capítulo 3. Agua, la muerte, la cruz de Cristo allí. Cristo, Hijo de Dios, Hijo del hombre, crucificado. Eso es lo que dice el versículo número 3. Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora tenemos dos posibilidades de andar, de conducirnos. Es el mismo término andar que vimos ahorita en Colosenses capítulo 3. Nuestra vida, lo cotidiano. Podemos andar por el Espíritu o podemos andar por la carne. ¿Cómo hacemos para andar por el Espíritu? Obedecemos la ley del Espíritu. ¿Cómo hacemos para andar por la carne? Obedecemos la ley de la carne, la ley del pecado. ¿Y cómo puedo escoger uno o lo otro? Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí empezamos a hilar bien delgadito. ¿Cuál es la base de victoria? Ya la tenemos. Cristo en la cruz, el viejo hombre en la cruz. Ya no estamos hablando de base, eso es un hecho. Satanás no nos va a hacer pensar que eso es mentira, eso es una base. Ahora entendemos que tenemos que lidiar con el pecado porque hay una carne, hay una contaminación. Y la carne se opone al espíritu, pero para eso tenemos una ley del espíritu. Y aquí empieza la clave para la victoria diaria.
¿Qué es lo que hacen los que son de la carne? Según el verso 5. Piensan en las cosas. ¿Y los que son del Espíritu qué hacen? Entonces, si ocupas tu mente en pensar en las cosas de la carne, es decir, todo lo que no proviene de Dios, recuerde que no solamente son cosas bochornosas. Cualquier cosa que no proviene de Dios, si te ocupas en la televisión, en las canciones, en los libros, en tu vocabulario, en tus hobbies, en tus paseos, en tus reuniones, etcétera, etcétera, si te ocupas en las cosas de la carne, entonces te estás comportando como una persona que es de la carne. Pero también puedes hacer otra cosa distinta. ¿Cuál? Pensar en las cosas del Espíritu, pensar en la reunión, pensar en cómo vamos a hacer para la construcción del segundo piso, pensar cómo vamos a atraer las personas, porque de pronto vamos a empezar un segundo turno de reuniones. Entonces el segundo turno de reuniones no es que la mitad va a venir a una hora y la otra, no, es porque van a venir más personas. ¿Y quién las va a traer? Nosotros. Eso es pensar en las cosas del Espíritu. Pensar en las cosas del Espíritu es que tenemos un canal de YouTube donde yo puedo ir a mirar las prédicas y para alimentarme más de la palabra y compartirla con otros, es orar, interceder unos por otros, es participar de toda la vida de iglesia. Esas son las cosas del Espíritu en las que debemos pensar. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, el camino de la carne tiene un fin, que es muerte. El camino del Espíritu tiene un fin, que es vida y paz. ¿Cómo empiezo? Antes de empezar a caminar ese camino, es lo que yo pienso. Si me pongo a pensar en las cosas de la carne, empiezo a caminar por ahí y me involucro con las cosas de la carne. Si hago lo del verso 5, termino haciendo las del verso 6. Si empiezo pensando en, termino ocupado en las cosas de la carne. Pero si pienso en las cosas del Espíritu, tarde o temprano voy a terminar involucrado en las cosas del Espíritu. Tú dices, pero no, es que yo nunca he hecho eso. Claro, es porque antes vivías de otra manera, pero ahora tienes el Espíritu. Recuerda que tienes el Espíritu. Recuerda que tienes una ley del Espíritu. Y si piensas en las cosas del Espíritu, vas a terminar involucrado en las cosas del Espíritu. Tú dices, no, pues es que yo no sé cantar, yo no sé predicar, me da pena salir a la calle. Pero piensa en esas cosas, porque el Espíritu es el que te va a dar la capacidad de hacerlo. Mira que aquí simplemente es el ejercicio. Enfocas esas cosas, miras esas cosas, piensas esas cosas, terminas involucrado en esas cosas. Esa es la manera como el apóstol lo dice. Un poco más adelante, aquí mismo en Romanos capítulo 8, versos 12 y 13, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa es la clave. Es que tengo unas obras de la carne. ¿Qué tienes que hacer? Enfocar el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu. Y con pensar en las cosas del Espíritu, ¿qué debe suceder? Las obras de la carne empiezan a morirse. Eso es lo que dice el verso 13, lo dice con toda claridad. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué por el Espíritu? Insisto, ya tenemos la base, ¿cierto? Cristo y el viejo hombre crucificado. Y tenemos al Espíritu que nos aplica esa obra. Entonces, esa obra la aplica el Espíritu. Por eso es que por el Espíritu se mueren las obras de la carne. Vamos a nuestro último bloque de citas, por favor. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 25. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 25, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí están nuevamente en oposición. Aquí nos está hablando, pregunto, ¿nos está hablando de base o nos está hablando del día a día?
Día a día. Si nos hablara de base, estaría hablando en términos de ¿qué? De viejo hombre y de Cristo. Pero como nos habla de carne y espíritu, es el día a día, es la práctica. Dice ese verso número 16, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, mire las obras de la carne que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Hasta ahí, no más. ¿O sigue la lista? Sigue la lista. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tengámoslo allí un momento. Con esas cosas mencionadas que dice el apóstol, le pone un título, dice obras de la carne, en el verso 19, y empieza a mencionarlas. Ustedes entre todos me podrían ayudar. ¿Ustedes creen que algunas de esas obras afectan directamente en nuestro cuerpo? Miren un momentico, me dicen alguna de ellas. Entre el verso 19 y el verso 21. Dígamelas, por favor. Dígame una. Adulterio. A ver. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces, ahí hay una muestra que afecta a nuestro cuerpo. ¿Usted me podría mostrar algunas cosas que afecten nuestra alma? No el cuerpo directamente, sino directamente nuestra alma, entre el verso 19 y 21. No. A ver, no, tampoco. ¿Qué tal? Las enemistades, ¿cierto? ¿O no? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿cierto? Todas esas cosas afectan el alma. Ahora, ¿hay algunas que afecten espiritualmente? Directamente, no el cuerpo, no el alma, sino directamente el espíritu. ¿Cuáles? Hechicerías, ¿cuál otra? Brujería, bueno, pues también dice, porque dice cosas semejantes, ¿cierto? ¿Qué más? Idolatría, hechicerías, herejías. Mire que hay cosas que afectan también al espíritu. Hay cosas que afectan el cuerpo, el alma y el espíritu. O sea que la carne no es solamente un problema del cuerpo, es un problema de todo el ser caído que hoy podemos manifestar porque todavía está presente en nosotros ese pecado, que es el factor contaminante. ¿Cuándo se va a acabar esa lidia, esa lucha? Cuando el Señor transforme nuestro cuerpo, cuando Él venga por segunda vez, nuestro cuerpo va a ser transformado. Y como fue la afectación del pecado al cuerpo que nos trajo toda esta contaminación, al ser transformado se acabó el problema. Mientras tanto vamos a tener ese problema que afecta cuerpo, alma y espíritu. Terrible. La situación de nosotros es crítica realmente. Sin embargo, mira como dice el verso 22 al verso 25, dice, más el fruto, viene la contraposición, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire que dice contra tales, no dice contra estas, sino contra tales, dando a entender que el fruto del Espíritu puede tener muchas otras características. Así como hay muchas más obras de la carne, el fruto del Espíritu puede tener también muchas otras características, y dice que contra tales cosas no hay ley. Verso 24. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo acá? De ustedes dice esto la Escritura, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y hagamos una pausa necesaria ahí. ¿Cómo así? ¿Quién crucificó al viejo hombre?
¿Nosotros o Dios? Dios. Esa es la base, recordemos. Y el día a día ya no es con el viejo hombre. El día a día es ¿con quién? La lucha con la carne, ¿cierto? Y como vimos en Colosenses 3:5, a nosotros es que nos toca hacer morir esas cosas. A nosotros es que nos toca crucificar ¿qué? La carne. A nosotros. Dios crucificó al viejo hombre, pero en el día a día nosotros tenemos que crucificar la carne. La tenemos que crucificar. ¿Cómo es posible eso? Dice el versículo siguiente, el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo así que si vivimos por el Espíritu? Lo vimos desde la primera cita, en Juan capítulo 3. ¿Cierto? Después de la muerte, después del agua que es la muerte, viene el Espíritu que es la vida. Vivimos por el Espíritu. Ya que vivimos, ya el Espíritu nos dio vida, ahora ¿qué tenemos que hacer de ahí en adelante? También lo que dice el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nuestra vida diaria también tiene que ser igual. Así como arrancamos con el Señor, así cada día debemos seguir con el Señor. Esa es la manera para lo del verso 24, para crucificar la carne. Para crucificar la carne primero necesitamos una base. ¿Cuál? Vivir por el Espíritu. Esa base ya la tenemos. Cuando creemos en Cristo fuimos crucificados. Esa es la base. Ahora el día a día es el andar. ¿Qué tenemos que hacer? Igualito. Vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Solamente por el Espíritu se hacen morir las obras de la carne. ¿Qué es eso de crucificar la carne? Entonces, para recopilar todo lo que hemos visto hasta aquí, ¿cómo hacemos para crucificar la carne? Porque es algo que nos corresponde a nosotros. En primera medida, recordar la base. ¿Ya tienes la base? ¿Crees en Cristo? Entonces fuiste puesto en la cruz juntamente con Cristo, tu viejo hombre. Sí, listo. Si esa base está, ya has nacido del Espíritu, ahora tienes que vivir por Él. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En lugar de presentar tu cuerpo para el pecado, no lo dejes ocioso en tu casa, no lo dejes ocioso, incluso puede ser en ese salón ocioso, sino que tienes que presentar tu cuerpo para servir al Señor, para servir a la justicia. Tienes que, como dice en el capítulo 8, pensar, llena tu pensamiento de las cosas del Espíritu, lee la palabra, vuelve a escuchar las prédicas. Estás haciendo oficio, en vez de poner música mundana, así como hacíamos nosotros antes. Yo ponía un long play que tenía mis padres de Rafael, no sé si el pastor Ariel lo recuerda, ponía Rafael y ponía Rafael a todo volumen para barrer, y tan rico que es hacer oficio con música. Pero hay música que exalta el nombre del Señor en vez de exaltar la carne, en vez de exaltar al mundo y en vez de exaltar al diablo. Esa es la nuestra, eso es lo de nosotros. Pensar en las cosas del Espíritu, saturarnos de las cosas del Espíritu. De tanto pensar en las cosas del Espíritu, terminamos involucrados en las cosas del Espíritu. Y cuando ya estamos involucrados en las cosas del Espíritu, ¿sabes qué sucedió? No nos dimos cuenta a qué hora fue que crucificamos la carne. Ya quedó. El miércoles pasado, acerca del Espíritu revelado a los Corintios, vimos el bautismo, y quiero de allí terminar con esta cita que vimos. Primera Corintios capítulo 12, verso 13. Primera Corintios 12, 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Lo primero es la base. Fuimos todos bautizados en el mismo Espíritu, en un cuerpo. Ya estamos allí todos, desde que creemos. De ahí en adelante, ¿qué tenemos que hacer? Lo que sigue, el día a día, ¿qué es? Beber. ¿Beber de qué? Lo mismo, lo que dice el versículo 13. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Beber del Espíritu. Hay una manera muy práctica para beber del Espíritu que el Señor Jesús le enseñó a la mujer samaritana. ¿Usted lo recuerda? ¿Lo tiene presente? El Señor Jesús le habló a la mujer samaritana de la necesidad de beber del agua viva. ¿Y cómo es eso? Adorando al Padre en espíritu y en verdad. Por eso yo les digo, yo sé,
Yo iba a decir que me perdona si le incomodo, pero no le voy a decir que me perdone. Usted verá qué hace. Y si le incomodo, sinceramente, gloria a Dios. A mí me incomoda que faltemos a las reuniones, porque yo he descubierto el poder que hay en la comunión, desde muy temprano de mi salvación. Entonces, cuando uno no falta, cuando uno no asiste, se pierde esa comunión. ¿Cómo la recupera? Es como cuando no duermes bien. No, me quedé hasta tarde viendo una película. ¿Cuándo recuperas eso? No lo recuperas. Entonces tu vida se va secando, se va secando. Y después viene el diablo no tiene que hacer nada, algo muy fuerte, simplemente te hace así. Y caes, ¿por qué? Porque estás débil. Estás débil. No tenemos solamente la base, tenemos el día a día. Es que tenemos 3 enemigos que nos están rondando y asediando. Pero tenemos la cruz, tenemos la victoria. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu, eso es lo que tenemos que hacer. Y la mejor manera de beber es adorando al Padre. Adorando al Padre en espíritu y en verdad, es el principio de la palabra. No te pierdas ese tiempo de comunión, no te pierdas la adoración que hacemos cada mes, no te la pierdas. Yo sé que tienes 1 o 100 motivos para faltar, seguramente, ilícitos, totalmente lícitos, razonables. Yo tuve un motivo muy poderoso para venir el viernes a ese tiempo de oración. Y es que yo fui bautizado en un espíritu y ahora estoy bebiendo de ese espíritu. Yo conozco que el espíritu nuestro puede estar dispuesto, pero la carne es débil. Por eso no podemos faltar, por eso tenemos que estar allí al pie, bebiendo. Es por el espíritu que se hacen morir las obras de la carne. Amén. Quiero ser enfático, no quiero faltarle respeto y se lo digo con mucho cariño. Sí, yo me puedo volver fastidioso por eso, pero es la realidad. Y yo lo viví, lo experimenté antes de verlo en la palabra, ya lo estaba viviendo, el poder que hay en la comunión. Y después de verlo en la palabra, pues no puedo dejar de enfatizarlo. No menospreciemos las reuniones, no menospreciemos lo que el Señor hace, es ver, lo que dice la palabra es verdad. Ya tenemos la base, ahora el día a día. El día a día es carne y espíritu, carne y espíritu. Alimenta el espíritu, bebe del espíritu, para que tengas victoria sobre la carne. Amén. Nos ponemos en pie y terminamos este tiempo. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por todas las cosas, gracias por tu gran amor y misericordia, gracias por tu palabra, gracias por la victoria, gracias por la base en la cruz para esta victoria del día a día. Nosotros, Señor, crucificamos nuestra carne, nuestras pasiones y deseos, las llevamos a la cruz de Cristo. En el nombre de Jesús nos ocuparemos, pensaremos en las cosas del Espíritu, nos involucraremos en las cosas del Espíritu, presentaremos nuestro cuerpo para servir a la justicia. Queremos, Señor, beber y beber de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque nos has dado esa posibilidad. Gracias porque es herencia para los redimidos. Gracias, Señor, por lo que haces y lo que harás. En el nombre de Jesús, a ti toda gloria, honra y honor por siempre. Amén. Que Dios les bendiga.